Estamos de vuelta en su espacio de entrevista de Informa TVX en esta edición del martes 26 de enero del año 2016. Como les comentaba hace unos instantes, está con nosotros Francisco Díaz, superintendente de competencia, que es un gusto para mí recibir a Informa TVX. Qué gusto que nos acompañe, superintendente, y qué bueno que esté con nosotros para hablar sobre las actividades que desarrolla esta institución autónoma. Gracias, y a mí me llama la atención que TVX siempre tenga interés en estos temas. No es cosa que todos los medios lo tengan. Es un tema especializado, aunque está en la vida nuestra como está el aire, que no nos damos cuenta de tan presente que está. Gracias a usted por estar con nosotros, y ciertamente va a ser uno de los temas que nos interesa como Informa TVX analizar y que nuestros amigos de la audiencia conozcan de las actividades que realiza la superintendencia. Y me gustaría que iniciemos con eso, ¿no? Porque en este mes están celebrando 10 años del nacimiento de esta superintendencia. Probablemente algún amigo o amiga que nos está escuchando y nos está viendo en este momento no sabe ¿a qué se dedica la superintendencia? ¿O es primera vez que escucha el término? Si nos podría hablar, superintendente, en términos muy puntuales, ¿a qué se dedica la superintendencia de competencia? Bueno, el papel de la superintendencia es mantener una vigilancia sobre el mercado, de manera que la actividad económica en el mercado, es decir, la rivalidad entre productores, entre distribuidores, vendedores, pueda darse de la manera más absolutamente libre que sea posible. En otras palabras, entonces, es defender el principio de la libre empresa en su dimensión específica de la comercialización, de ejercer el comercio en entera libertad. Y esto es sumamente importante porque si no hay competencia, se pierde el interés en mejorar la calidad de los productos, en mejorar los precios de los productos o en la calidad y los precios de los servicios. ¿Por qué? Porque si no hay competencia, si no hay necesidad de conquistar mercado permanentemente o de conservar mercado permanentemente, se produce un estancamiento, un relajamiento. Eso a primera vista solo afecta al consumidor, pero en realidad está afectando a la economía total de un país, porque los distintos rubros de la economía, de la producción, del comercio, de la generación de servicios, se van enquilosando, se van haciendo antiguos, se van haciendo más costosos, los productos van aumentando de costo y eso se traduce en falta de competitividad ya de la economía salvadoreña frente a otras economías. Entonces, la inserción del país en los mercados internacionales es desventajosa, precisamente porque la producción es más cara, la producción es menos eficiente a falta de una competencia que motive el mejoramiento de ella. A 10 años del surgimiento de la superintendencia, me gustaría tener su apreciación, superintendente. ¿Por qué la necesidad de crear una institución de este tipo, de regular prácticas entre privados, como usted lo mencionaba, de competencia? Porque podría estar, y seguramente usted nos lo ampliará más, un escenario en donde hay prácticas que no promueven la competencia entre las empresas, como expresiones monopólicas, oligopólicas, o expresiones en donde pocos empresarios quieren aglomerar los servicios o bienes que proveen y no facilitan que otras personas lo puedan hacer en el mercado. La importancia no solo por prácticas que puedan ocurrir entre privados, sino que también por prácticas que puedan provenir del mismo Estado. Por ejemplo, una regulación o una una ordenanza municipal que de alguna manera restrinja la competencia, vienen a ser igualmente perjudiciales como si se estuviese dando una práctica o una limitación al ingreso, una barrera a la entrada, como llamamos nosotros, de otros competidores. Es interesante siempre señalar, cuando hay una pregunta como la suya, el origen mismo del concepto del derecho de competencia, que se da en los Estados Unidos y en Canadá en los años 1880-1890. Ese es el periodo del gran desarrollo industrial, particularmente de Estados Unidos, pero un gran desarrollo industrial en torno a la energía eléctrica, al acero, a los ferrocarriles, absolutamente bajo el control de monopolios. Sí. El gran monopolio Morgan, el monopolio Rockefeller, el monopolio de la energía eléctrica también. El Estado, la sociedad, la academia,
la misma economía se da cuenta en un momento dado que esa concentración monopólica está impidiendo el desarrollo general de la economía, porque hay otros competidores que quieren entrar, otros mercados que quieren ser desarrollados o que pueden ser desarrollados y que son impedidos de desarrollarse en función precisamente de controlar esa población cautiva por parte de estos monopolios. Entonces aparece primero la ley Sherman, que es la más antigua y la más famosa, y la acción del Estado, que ordena la desarticulación de estos monopolios uno a uno. De manera que esta es una necesidad que ve la misma economía para poder expandirse, para no quedar bajo el control de unos pocos operadores, unos pocos agentes económicos. En El Salvador, como en las economías centroamericanas, pequeñas, atrasadas, estas necesidades no se vieron y no se han visto tan fuertemente como en las economías más desarrolladas, no solo del norte, Estados Unidos, Canadá o Europa, sino en la misma América Latina, México, Brasil, Argentina, y ha tenido que haber una cierta inducción desde el exterior. Mire, no es casualidad que sea entre el año 2004 y 2007 que casi en toda Centroamérica aparecen leyes de competencia. Esto tuvo que ver con el CAFTA, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica. No fue una condición, pero sí fue una necesidad planteada tanto del lado norteamericano, sobre todo del lado norteamericano, para asegurarse de que las empresas, al instalarse, al desarrollarse más en El Salvador y en los otros países de Centroamérica, iban a poder ejercer el comercio en las mismas condiciones de libertad que en los Estados Unidos, como que impera un régimen de competencia. Entonces aparece en el año 2006, bueno, en el año 2004 es aprobada la ley de competencia. Sí. Tómese en cuenta que el CAFTA viene del 2000, ¿verdad? Sí. Pero se deja un periodo de un año de lo que se llama vacatio legis, vacación legal, o sea, la ley existe pero todavía no está vigente, no está en ejercicio, que fue un tiempo durante el cual se organizó la institución, se contrató, se localizó y contrató al personal, difícil de hacerlo porque no existía absolutamente nada de antecedente como estudio, como conocimiento del derecho de competencia, y comienza entonces a funcionar en el año 2006. Del 2006 para acá, la institución ha tenido importantes avances, después hablaremos de ello, pero yo quisiera señalar también las dificultades con que se ha enfrentado. Algunas de carácter puramente institucional, por ejemplo, que en los primeros 5 años de existencia hayamos estado 4 titulares al frente de la institución. Eso es obviamente algo que debilita. Pero sobre todo, y yo en esto quisiera enfatizar, porque el concepto de competencia realmente viene a ser ajeno a la cultura en la economía de nuestros países. No solo porque los mercados son chicos, en El Salvador tenemos ahora 6,5 millones de habitantes, hace X años teníamos la mitad o 4 millones, no son mercados grandes como para poder decir, bueno, ahí hay buenas oportunidades de negocios. No solo por eso, no se había visto esta necesidad. Además, esto históricamente se viene arrastrando desde la época de la colonia, en donde habían unas pocas familias coloniales y una gran cantidad de indígenas. Más adelante esto se convierte en algunas familias, digamos, citadinas y una gran cantidad de campesinos, sí, pero siempre manteniéndose esa misma estructura en donde la producción está orientada hacia la exportación. El añil, el café, el azúcar, el algodón, la misma manufactura, el mismo proyecto de integración centroamericana siempre ha sido la búsqueda de un mercado en el exterior sin expandir
el mercado interior. Y quiero aprovechar esa mención que usted hace, superintendente, para vincular, bueno, uno de los escenarios, usted me corregirá, es actualmente para el esquema nacional se propicia la competencia en el sentido de se incentiva que competidores nacionales, de empresas nacionales puedan proveer bienes y servicios, o hay un esquema en donde se propicia mucho más la participación de inversión extranjera que podría desplazar a competidores nacionales, o si estas empresas también de transnacionales pues influyen en aglomeración o en el monopolio de ciertos bienes o servicios. Pienso por ejemplo el tema de telefonía, pienso por ejemplo el tema de transportes aéreos, por decir unos casos, ¿no? ¿Cómo está ese escenario actualmente? Bueno, hay que tomar en cuenta justamente las limitaciones a las que yo me refería antes. Hay una aparente contradicción entre desarrollar agentes económicos nacionales y permitir la presencia de agentes económicos internacionales. Lo cierto es que hoy día las economías están tan absolutamente interrelacionadas que no se puede concebir una economía solo para el interior de un mercado, como tampoco se puede concebir una economía que no esté abierta al mercado internacional. Ese es uno de los puntos en donde se debe de buscar un equilibrio. Personalmente siempre he pensado que el derecho de competencia no puede ser el mismo en economías altamente desarrolladas que en economías con un desarrollo todavía muy incipiente. Vaya, usted ha puesto algunos ejemplos en los cuales no es posible hablar de competencia nacional versus internacional. Por ejemplo, la telefonía. ¿Por qué? Por el nivel de tecnología que requiere la telefonía, por el nivel de inversión que requiere la telefonía. Sí. Pero hay otros espacios en los cuales sí se puede pensar en esto y es donde hay que buscar un cierto equilibrio. Sí. Vaya, yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, en las cadenas de supermercados. Ciertamente es un impulso, es un desarrollo, es una creación de empleos, pero al mismo tiempo, si estas se insertan en poblaciones muy reducidas, trae consigo la desarticulación del comercio local. Entonces ahí tendría que buscarse algún tipo de equilibrio para que el desarrollo de un tipo de negocio no perjudique a otros. Sí. Usted mencionó otro sumamente importante, el del transporte aéreo de pasajeros. Que lo mismo, históricamente se desarrolló en El Salvador una empresa, en un momento dado casi como una empresa nacional, pero después bien desvinculada, digamos, de la marca país, sí, y más una marca propia, en donde vemos el mismo tipo de fenómeno. El mercado de transporte aéreo de pasajeros en toda el área centroamericana es tan pequeño que no se puede pretender que empresas de ese mismo nivel, es decir, transporte aéreo que brinda todo el confort, todas las comodidades normales, puede entrar a competir. A competir en ese sí, superintendente, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos también, a profundizar esta idea que usted está desarrollando, pero también hablemos un poco de algunos de los retos que tiene que enfrentar la superintendencia en los próximos 5 años, si le parece. Correcto, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos con su espacio de entrevista en unos instantes. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista en la edición de este martes 26 de enero del año 2016. Me acompaña Francisco Díaz, superintendente de competencia, y estamos hablando un poco sobre los 10 años de la superintendencia de competencia, retos y logros de la institución. Bueno, retomando entonces la entrevista, superintendente, hablábamos en la primera parte un poco de la importancia que se debe desarrollar en una economía de propiciar empresarios que puedan competir, pero también en qué áreas y sectores de la economía lo pueden hacer, considerando que hay empresas de carácter transnacional que han desarrollado más tecnología, más avance y pues brindan este servicio. Telefonía, por ejemplo, es uno de los casos. Pero me gustaría que hablemos un poco ahora de en qué áreas o en el transcurso, ¿no?, del tiempo, en qué áreas o sectores ha identificado la superintendencia prácticas que van en contra de la competencia, es decir, en qué áreas se ha desarrollado más sanción o se ha dado recomendación o donde la superintendencia ha destacado. En estos sectores pues debe de modificarse el patrón de cómo se está haciendo la competencia.
Bueno, estudios de condiciones de competencia en estricto sentido se han concluido ya 21 y están por concluirse y entregarse los resultados al público, 3 más, que cubren una muy amplia gama de actividades económicas, como por ejemplo solo en materia de agroindustria, estamos hablando de arroz, estamos hablando de azúcar, hemos trabajado el tema de los granos básicos, sobre todo el frijol. En materia de telecomunicaciones, televisión abierta, televisión por cable, el mismo caso de las operadoras, en fin, ha sido un abanico muy amplio. Sí. Ahora, en términos de sanciones o de casos que hayan sido, digamos, famosos, sí yo podría citar los más antiguos, que son muy famosos, la sanción que se impuso a las petroleras, en aquel momento, antes de que fuesen vendidas a la marca 1 y a la marca Puma, porque trabajaban con una zonificación de precios. Subían el precio en un lado, pero lo subían en otro, para mantener realmente un consumidor, digamos, engañado de esa forma, ¿no? Entonces, ahí se estaba vulnerando la competencia. Otro caso muy famoso fue el de la producción de harina de trigo, en donde se constató que habían 2 empresas que se habían distribuido el mercado, el 45% para una, el 55% para la otra, y cuando la una sobrepasaba su cuota, le compensaba a la otra a razón de $5 por quintal. ¿Qué importa eso, diríamos a primera vista? Claro que importa, porque lo que estaban buscando era mantener una misma cantidad de producción para mantener un precio a determinado nivel. Y las variaciones de los mercados externos, si disminuye el precio del trigo, materia prima para hacer la harina, perdón, si aumenta el precio de la harina. Sí. Pero cuando baja, ya no baja en la misma proporción, se queda arriba. Entonces, eso era uno de los factores. También se impuso una multa muy importante a la distribuidora de azúcar, Dizúcar, porque se comprobó también ahí el control completo de todo el proceso de distribución del azúcar. De tal forma que si usted quiere ir a un ingenio a comprar azúcar a granel, sea para distribuirlo en alguna zona donde no están llegando los canales actuales de distribución, sea para consumo local, no se lo venden, porque le obligan a que pase por la cadena de, primero, la empacadora, que también depende de la misma industria agroazucarera, y después de la distribuidora Dizúcar. Y en Dizúcar también pudimos comprobar que había una discriminación en los precios. La lógica del comercio es, si usted me compra más, yo le vendo a menor precio. Esa lógica ha sido aplicada para el sector industrial, pero no para el sector en donde la cadena termina en el consumidor. Entonces, si es de la cadena de consumo, a mayor venta que yo le haga, mayor precio que yo le imponga, subsidiando de esa manera el consumidor a el resto de la industria. Ahí se impuso también una importante sanción. Y más recientemente, algo que debería de tener mayor impacto del que ha tenido como conocimiento, ha sido el de sancionar a empresas aseguradoras por alterar las ofertas en las licitaciones que anualmente tienen que sacar las AFPs. Me explico brevemente. Sí. La AFP es una administradora de fondos de pensiones, pero no es una aseguradora. Entonces, para ofrecer dentro de la AFP el servicio, o mejor dicho, el seguro de invalidez o de sobrevivencia, contrata aseguradoras. Y esto lo hace anualmente, porque así lo manda la ley, a través de licitaciones. Ahí pudimos constatar que las empresas aseguradoras que estaban licitando para las AFPs
estaban realizando una serie de maniobras que había garantizado a lo largo de 8 años consecutivos, que es la parte que se estudió, aunque solo se sancionó por 5, que determinada aseguradora fuese siempre la ganadora en determinada AFP, y resultando que estas dos pertenecen a un mismo conjunto financiero. Ese es otro tipo de práctica anticompetitiva que se traduce finalmente en costos para el consumidor. Usted ha mencionado algo muy importante, que es las prácticas, y algunas de estas se han venido arraigando por tiempo, ¿no?, dentro del mercado. Es decir, dentro de la cadena de producción aparece alguien que en principio está el importador, está el creador, luego el que beneficia, digamos, pero a veces en el estudio y la investigación que usted ha mencionado, a veces son de las mismas empresas o de las mismas compañías financieras, claro, que están haciendo esto. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer ante este escenario? Que podría ser que la actividad de obtener ingresos o de generar riqueza queda concentrada en pocas manos o en las mismas manos, solo que con distintos rostros. Bueno, ahí plantea un problema de la eficiencia final, digamos, del trabajo de la superintendencia. Y ahí yo debo de señalar realmente la limitación nuestra. La limitación de la superintendencia es que no tiene opiniones vinculantes. O sea, lo que la superintendencia puede hacer en estas materias son recomendaciones que deben ser aplicadas por ya sea las instituciones autónomas o los órganos del Ejecutivo, los ministerios del Ejecutivo pertinentes. Y cuando se trata de sanciones, que esas sí las puede imponer directamente la superintendencia, hemos encontrado un valladar permanente que esperamos se borre o se disminuya, ya explicaré por qué, que ha consistido en la incomprensión a nivel de la sala de lo contencioso administrativo de el tipo de análisis, el tipo de sanción que impone la superintendencia. Entonces tenemos los casos que yo le mencionaba, el de las petroleras, sancionado en 2007, el de las harineras, sancionado en 2008, que ahí están trabados sin una resolución final. Recurrieron a la sala de lo contencioso y ahí se ha dilatado el proceso. En todos los casos prácticamente se ha creado un modus operandi. Por ahí salió alguien diciendo que el superintendente criticaba la posibilidad de un agente económico de recurrir ante la sala de lo contencioso administrativo. De ninguna manera. Si es uno de los principios básicos del derecho, que el administrado pueda reclamar si se considera lesionado por la administración pública, pero de eso a convertirlo en un modus operandi y que a cada sanción ocurra un recurso y el recurso ya se sabe cómo se va a resolver o cómo no se va a resolver por años, hay una diferencia larga, una diferencia importante. Nosotros hemos hecho cálculos, por ejemplo, en materia de azúcar. Pagamos los consumidores alrededor de $1.800.000 de sobreexceso en el precio, de lo que el precio podría ser menor si se liberalizara esta comercialización. Y así se puede ir haciendo el estudio en cada una de las distintas prácticas anticompetitivas que se han identificado para ver cómo se aumenta el costo de la canasta y el costo de la vida, pues finalmente. Como ha mencionado, el tema de carácter vinculante de las resoluciones significaría que, si entiendo bien, la superintendencia, pues, da la razón de lo que propone, lo que sugiere, puede ser de aplicación inmediata y tal vez no necesariamente pasa por este escenario de hacerlo contencioso. ¿O a qué nos estamos refiriendo? Solo para aclararlo. No, cuando yo me refiero a que nuestras recomendaciones no son vinculantes, me refiero a que del diagnóstico que se hace de una determinada actividad económica, en donde se identifican fallas en el mercado, fallas artificiales o fallas debido a regulación, hasta ahí nosotros podemos llegar a hacer el diagnóstico, indicar, mire, para hacer el ejemplo de un cuerpo humano, ¿verdad? Ahí aparece en esta radiografía que hay un cáncer, pero ella quien va a operar ese cáncer no es el médico que lo diagnostica, sino el cirujano. Entonces, esa es la limitación cuando yo digo que nuestras resoluciones son nada más que recomendaciones y que no tienen ese carácter vinculante. Hay una sola excepción
que se refiere a los casos en que se trata de concentraciones económicas de sectores regulados. Es el único caso en que una resolución de la superintendencia tiene carácter vinculante. Quiero aprovechar para hacer esta última interrogante. Estamos llegando a la fase final de la entrevista, superintendente. Es que una de las apuestas que se tiene es solicitar unas reformas a la ley de competencia, y creo que sería importante que nuestros amigos y amigas conozcan a qué se refiere y particularmente cuáles son los puntos claves de esta solicitud de reforma a la ley de competencia, superintendente. Mire, son varios, tal vez muchos, para poder desarrollarlos en tan poco tiempo. Yo quisiera señalar tal vez los 3 o 4 más importantes. En primer lugar, hemos buscado de lograr una definición más clara, más precisa de las prácticas anticompetitivas. Porque si no están claramente descritas, la dificultad para poder sancionarlas, por supuesto que se aumenta potencialmente, ¿verdad? Sí. Y luego también ampliarlas a las distintas actividades de la economía. Por ejemplo, está prohibido el acuerdo en materia de precios, pero también debe de incluirse en la distribución y en la producción, porque son otros momentos de la cadena productiva donde se puede también jugar de manera anticompetitiva. Entonces ese es un primer punto que es muy importante. El otro, en donde se ha trabajado bastante, porque la regulación que existe actualmente es muy pobre, es en materia de las concentraciones económicas. Imagínense ustedes que actualmente solamente pueden revisarse las concentraciones económicas cuando los activos de las empresas que van a fusionarse están arriba de los 130 millones de dólares, o cuando los ingresos están arriba de los 170 millones de dólares. Sí. Eso no pertenece a la economía salvadoreña. El resultado de eso ha sido que tan solo una vez, de los 10 años, haya sido un agente económico salvadoreño el que ha tenido que solicitar la autorización correspondiente. Todos los demás son transnacionales en la banca, en la telefonía, en las aseguradoras, etcétera. Entonces ahí estamos planteando una reducción de eso que se llama umbral económico y algunas otras modificaciones para que sea más ordenado el procedimiento y si hay atrasos que no sean imputables precisamente a la superintendencia. Muy bien. Hay otra cosa que no es nueva, pero que sí esperamos poder mejorarla mucho, que es el régimen de clemencia. Yo siempre recurro para explicar esto a la figura más conocida del testigo criteriado. Sí. El testigo criteriado es aquel que colabora con la fiscalía para efectos de identificar bien cómo ha sido cometido un crimen o cómo opera una red criminal y a compensación de eso se le exonera a él de responsabilidad penal. El régimen de clemencia es una cosa parecida. Allí donde hay varios agentes económicos coludidos, decimos nosotros, es decir, acordados para hacer una práctica anticompetitiva, si uno de ellos coopera, se sale del acuerdo y coopera con la superintendencia, el régimen de clemencia le puede favorecer evitándole multa, en fin. Esa es la cuestión que hemos tratado de desarrollar también. Quiero agradecerle por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Espero que en el transcurso del año también tengamos otra oportunidad para discutir sobre el desarrollo de este proceso de solicitud de reformas y el debate que eventualmente se va a hacer en la Asamblea Legislativa al respecto. Quiero agradecerle, superintendente, por habernos acompañado esta mediodía. Gracias y con todo gusto, lo mismo cuando tengamos resultados ya de estudios concretos o sanciones impuestas, con mucho gusto podemos venir a explicarlas a ustedes, al público, mejor dicho. Perfecto. Gracias a ustedes por habernos acompañado y estaremos ahí pendientes de todas las investigaciones que ustedes estén realizando en el transcurso de este año. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y vamos a regresar en Informa TV con Alejandra para la información internacional. Regresamos.